En la clasificación más frecuente empleada en México se van a clasificar por quemaduras de varios grados. La quemadura de primer grado van a ser lesiones eritematosas, secas y muy dolorosas. Estas son superficiales y se regeneran en el lapso de una semana. El más común van a ser las quemaduras solares. Leí un artículo que eran tal vez no las más graves, pero sí las más dolorosas, porque pues constantemente estás tocándote la piel y eso es lo que duele. En segundo grado van a ser las superficiales. En este caso presentan flictenas, ampollas húmedas muy dolorosas que cuando se rompen muestran un lecho rosado o rojo brillante. La lesión abarca la capa superficial de la dermis y se regenera en un lapso de 8 a 14 días sin dejar cicatriz. Los líquidos calientes van a condicionar este tipo de lesiones. Hay un segundo grado que es el segundo grado profundo. Estas quemaduras se aprecian húmedas, dolorosas, con lechos rosados, rojos opacos o grisáceos. Las lesiones abarcan la capa profunda de la dermis reticular y se infectan con facilidad y pueden regenerarse en un lapso de 21 días si se optiman las condiciones locales, y pues estas van a dejar cicatrices hipertróficas. Las quemaduras de tercer grado son secas, deprimidas e insensibles. Estas se pueden visualizar en el trayecto de los vasos superficiales trombosados a través de la escara. La lesión ocupa el espesor total de la piel y no se regenera porque va a carecer de elementos cutáneos para ello. Las lesiones por electricidad, fuego y químicos van a pertenecer también a esta categoría. Vamos a ver pues ahorita unas quemaduras de, por ejemplo, electricidad, deflagración por flama y varias cosas. Así que pues empezamos con las de por electricidad, que estas son lesiones superficiales donde se produce un chispazo. Estas van a ser profundas con aspecto carbonizado debido a la entrada de corriente eléctrica por la piel, en la conducción que produce necrosis grasa o muscular e inclusive ósea. Lo anterior hace necesario apuntar el segmento o segmentos afectados en muchos casos. En quemaduras por deflagración, su causa es la combustión o explosión de pólvora o dinamita. Dan lugar a quemaduras profundas por el efecto calorífico del material comburente del mismo quemándose la piel, así como la combustión de la ropa. En las quemaduras por combustión de hidrocarburos son ocasionadas por la combustión directa en la piel de sustancias como la gasolina, el dinero, el alcohol. Estas producen quemaduras profundas porque se mantiene el calor más tiempo debido a la presencia de hidrocarburos que van a quemar la piel, además de que estos también van a combustionar la ropa. En las quemaduras por fuego consisten en una ráfaga de fuego que son muy frecuentes y por lo regular se ocasionan por los calentadores de agua hogareños. El fuego directo por la combustión de la ropa produce quemaduras profundas al mantenerse el calor más tiempo por la presencia de ropa quemada y caliente. Otra introducción va a ser que de acuerdo con los estándares internacionales de las quemaduras clasificadas, las como mayores, son aquellas con un daño 20% de la superficie corporal. Generalmente pues van a ser por eléctrica, química y térmica. Las de tipo térmico tienen su origen en llamas, escaladura por líquidos calientes. Esta va a ser frecuente en niños y ancianos, o flamazo por explosión, perdón. Se van a tomar en cuenta una serie de pasos o cosas a revisar cuando llega un paciente quemado. Eso marcaba el libro. Primero se va a revisar la vía aérea y el control de la columna cervical. Después tiene que haber una ventilación, circulación y control de la hemorragia, estado neurológico, y después pues se va a pasar a desvestir. En exposiciones en lesiones por exposición al frío, su gravedad va a estribar en la temperatura, la duración de la exposición y la humedad. Las alteraciones observadas son similares que las quemaduras de calor y son de gravedad variable. En primer grado está la hiperemia y edema sin necrosis cutánea. En segundo grado, necrosis cutánea de espesor parcial, hiperemia, edema y formación de vesículas.
En tercer grado, necrosis cutánea de espesor total que puede extenderse a algunos tejidos subcutáneos. Y en cuarto grado va a ser la necrosis cutánea del espesor total que se extiende hasta el músculo y hueso con gangrena franca. Bueno, y ahora siguen las alteraciones metabólicas en el paciente. Las quemaduras desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica grave, ocurriendo así la pérdida de masa corporal secundaria a la lesión y como consecuencia ocurren más cambios en las funciones corporales. La respuesta metabólica a la lesión se define como una reacción de dos fases con factores dominantes y manifestaciones derivadas. Fase de reflujo o de decadencia. Esta consiste en una pérdida de volumen plasmático, estado de choque e insulina plasmática baja. Se trata de una fase de corta duración, caracterizada por pocos o nulos cambios en el metabolismo energético. La segunda fase es la fase de flujo. Esta aumenta la liberación de catecolaminas, glucagón y glucocorticoides. La concentración de la insulina puede ser normal o alta e incrementarse la proporción glucagón-insulina. La evaluación metabólica y nutricional del paciente quemado, esto se tiene que realizar una vez por semana. Se debe de evaluar el metabolismo y el estado nutricional del paciente quemado con base en los siguientes parámetros, que es la citología hemática con el recuento diferencial, la química sanguínea, electrolitos séricos, incluyendo el calcio, el fósforo y el magnesio, pruebas de coagulación, medición de depuración de creatinina y nitrógeno en la orina en muestra de 24 horas, la transferrina y el hierro plasmático, gasometrías arteriales y venosas. También las medidas antropométricas que se evalúan con peso, talla, porcentaje de grasa corporal y grasa ideal, también el tejido magro. Ahora las complicaciones sistémicas del paciente quemado. Tenemos que las lesiones por quemadura son capaces de alterar en forma grave una, varias o todas estas funciones. Las respuestas sistémicas a una lesión se divide en sentido amplio en dos fases. Fase preinflamatoria, que se caracteriza por la activación de procesos celulares diseñados para restablecer la función de los tejidos y, en caso indicado, erradicar microorganismos invasores. La segunda fase, la fase antiinflamatoria o contrarreguladora, es importante para evitar el exceso de actividades proinflamatorias y asimismo restablecer la homeostasis en el individuo. Ahora les voy a mencionar algunas de las complicaciones sistémicas pues en el paciente quemado, que puede ser el choque por quemadura. Este es un proceso complejo de disfunción circulatoria y microcirculatoria que no se controla con facilidad o del todo mediante la reanimación con líquidos. También el trastorno de la función cardíaca. Con una quemadura extensa, el gasto cardíaco disminuye en su fase inicial y muchas veces cae de repente un 50% de los valores de prelesión. Esta caída aguda se presenta antes de cualquier disminución importante en los volúmenes de sangre o de plasma. Las alteraciones en la función renal, la caída precipitada en el gasto cardíaco y el volumen plasmático se acompaña de una elevación en las catecolaminas plasmáticas renina y vasopresina arginina. Todas estas actúan en la disminución del flujo sanguíneo renal en forma inicial. También los cambios hematológicos se observan en la fase aguda que sigue a una lesión térmica, que son respuestas características frente a los traumatismos y reflejan una combinación de flujos masivos de líquido y reacciones en la necrosis tisular, sobre todo hemólisis intravascular, leucocitosis y trombocitopenia.
Bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hablar sobre cuidados en heridas del paciente quemado. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, los principales objetivos en el control de las heridas por quemaduras son evitar una infección, favorecer la cicatrización temprana, disminuir el dolor y mantener el funcionamiento y reducir al mínimo las cicatrices. La siguiente. La decisión quirúrgica es el tratamiento de elección para disminuir los mediadores de la inflamación, la bacteremia y la producción de endotoxinas. Las quemaduras profundas ocasionadas por llamas, por descargas eléctricas de alta intensidad, aceite caliente, sustancias alcalinas o electricidad se tratan mejor mediante excisión temprana e injerto. Las quemaduras en tronco y en extremidades son adecuadas para la excisión e injerto porque en sus superficies planas se logra mejor una adherencia del injerto. Aquí en la actualidad pues se sabe que la excisión temprana de los tejidos quemados y su reemplazo con injertos producen menos dolor, producen menos incomodidad y reducen la incidencia de complicaciones por infecciones, la estancia hospitalaria, los costos para el paciente y el tiempo de ausencia laboral. Okay. Las contraindicaciones para la excisión temprana e injertos son la inestabilidad hemodinámica, una lesión pulmonar por inhalación significativa, complicaciones por reanimación excesiva. Se practican dos técnicas para la excisión temprana, que es la excisión tangencial y la excisión hasta la fascia. Esos son los dos tipos que se utilizan. Aquí sigue, por favor. Aquí estamos viendo las imágenes. Del lado derecho es, bueno, vamos a empezar con la excisión tangencial. Esta es la eliminación secuencial de capas delgadas de aproximadamente 0.2 milímetros de escara mediante diversos dispositivos. Por ejemplo, un Goulin o un Humbai. Se realiza hasta que comienza el sangrado punteado fino a nivel de la dermis. Si se afecta todo el espesor, se llega hasta el tejido celular subcutáneo. Cuando este se encuentra desvitalizado, se prosigue hasta la fascia y se coloca el injerto. Esta técnica permite preservar lo más posible del tejido viable. Es lo que aquí les pusimos. A ver, es como, yo lo veo como si fuera un pelapapas, o sea, es más o menos lo que van quitando el tejido quemado, el tejido dañado. Sí. Esa es la imagen que está ahí, pues es la excisión tangencial. ¿Okay? Y la otra es la excisión hasta la fascia. En casos de que se afectan todo el espesor cutáneo y pueden llevarse a cabo tras la excisión tangencial con tejido subcutáneo inviable. Esto es, como yo lo entendí, esta es más, la otra es como que paso a paso, por capitas van quitando el tejido dañado y esta diferencia pues es más, o sea, llegan, no van por capa. Y las diferencias de esta y la otra es que esta puede llegar a tener un sangrado mayor que la anterior. La que sí, pues. Okay, antes me pasó a decirles, antes hay ventajas y desventajas. Está bien ahí. Ventajas pues, ayuda a preservar la máxima de la dermis viable, el tejido subcutáneo y linfático, y tiene una mejor apariencia estética. Una desventaja es una hemorragia considerable durante el procedimiento. Es lo que les comentaba ahorita en la anterior diapositiva. Tras el desbrindamiento de la herida, es necesario lograr que se cierre
Para ello se recurre a ya sea un autoinjerto, un holoinjerto, un senoinjerto o sustitutos cutáneos, ya sea de manera temporal o permanente. El autoinjerto pues es el método de preferencia ya que permite el cierre definitivo. Entonces, ya anteriormente en unas otras clases habíamos visto que es un holoinjerto, un senoinjerto, un autoinjerto. Ahí está en la imagen. No sé si alcancen a ver bien. Autoinjerto pues es agarrar un tejido del mismo organismo. Ok. Una quemadura grande tiene 4 características principales, que es la invasión bacteriana masiva, grandes pérdidas de líquidos y pérdidas de la estética y también pérdida de la función. Aquí sí, please. Ok. En la actualidad se utilizan 3 principales sustitutos de piel. Los que encontré fueron el BioBrane, es un copolímero de colágeno y nylon que se adhiere al lecho de la herida y no es sustituto permanente de la piel. Entonces esto quiere decir que después se tiene que retirar. El segundo es la Integra, es un copolímero también de colágeno y glucosaminoglicanos, junto con una epidermis de Silastic, es un sustituto permanente de la piel. Y la última es los queratinocitos cultivados, es un sustituto del componente externo de la epidermis, pero no incluye la dermis, y estos se encuentran, aún están como que en estudio, no es ya definitivo. Aquí sigue, please. Ya también se ha utilizado la que se llama piel artificial. El sustituto de piel, cierra de forma aséptica y rápida las heridas en los seres humanos, formada por 2 capas de dermis y epidermis. La porción dérmica es un coprecipitado de colágeno de bovino unida a un glucosaminoglicano. Dichas capas forman una membrana que constituye una matriz dérmica artificial que se adhiere con firmeza al lecho de la herida. Aquí en la imagen derecha, pues ahí se ven como que los parecidos y qué diferencia hay entre la piel humana y la piel artificial. Sobre todo, pues serían que los vasos sanguíneos y los folículos, pues la piel artificial no los tiene. Pero no, en cuanto a ser la epidermis y la dermis, eso sí. La que sigue, please. Las principales complicaciones. La siguiente. Las principales complicaciones de utilizar este tipo de piel artificial sería la formación de hematomas debajo de la membrana de la piel artificial, formación de arrugas, acumulación de pequeños exudados serosos, formación de infección debajo de los bordes, y pues una ventaja es posible cierre inmediato cuando se agota la posibilidad de autoinjertos, una cobertura permanente y evita problemas de rechazo y hay mínima contracción de la herida. Aquí sí, please. También se ha utilizado la heparina de uso tópico. Esto porque se ha comprobado que la heparina tópica disminuye el dolor de la quemadura, inhibiendo la cascada de coagulación al restituir el flujo sanguíneo y acortar el tiempo de recuperación, gracias a su capacidad de restaurar los enlaces de la colágeno. Creo que ya era todo. Aquí sigue. Ya. Muy bien. Nuestro compañero Javier, creo que no está, igual y puedo leer yo su clase, no sé, Doc. Está bien, puedes hablarla. Ok, bueno, la voy a leer.
Son lesiones no térmicas causadas por un agente exógeno, por ejemplo, en este caso la electricidad, capaz de producir daño en la dermis y en particular en los tejidos profundos. Aquí depende la gravedad de la lesión, pues puede ser el amperaje, el voltaje de la fuente eléctrica, resistencia de los tejidos y el tiempo en que estuvo expuesto a la descarga eléctrica. Epidemiología. Las lesiones por electricidad comprenden de 0.04 a 32% de los ingresos a centros de quemaduras. Este tipo de lesiones causa más de 500 muertes por año en Estados Unidos, poco menos de la mitad en los lugares de trabajo y otro porcentaje al hogar y a la naturaleza. En México, el 10% de las quemaduras son a niños, el 38% de alto voltaje y el 20% son de bajo voltaje, y el 2% solamente son provocadas por rayos y 40% daños por un arco eléctrico. No sé qué sea un arco. Ok, aquí sigue. ¿Cómo es la fisiopatología? La lesión eléctrica tiene lugar cuando una persona entra en contacto con una corriente producida por una fuente que puede ser de producción humana, un ejemplo, la energía eléctrica domiciliaria, o de la naturaleza, que son los rayos. Las corrientes de alta tensión, los mayores a 1000 voltios, son las que más a menudo ocasionan quemaduras eléctricas extensas y carbonización tisular. La lesión se va a clasificar en mecanismos directos o indirectos. El tipo y la intensidad de lesión depende de la intensidad de la carga eléctrica. La exposición de diversas partes del cuerpo al mismo voltaje genera corrientes desiguales, puesto que la resistencia varía entre un tejido u otro y otro. ¿Qué sigue, Jerry? La resistencia menor puede ser los que tienen resistencia menor son la sangre, los nervios, las membranas mucosas y los músculos. Ya los tejidos que tienen mayor resistencia pues vienen siendo los huesos, la grasa, los tendones. La corriente de alta tensión tiende a producir parálisis del centro respiratorio. Una clasificación de las lesiones eléctricas es la siguiente. Lesiones por alto voltaje, que son mayores que 1000 voltios. Lesiones por bajo voltaje son menores de 1000 voltios. Las lesiones por arco eléctrico y lesiones por rayo. En la quemadura eléctrica es difícil entender la extensión y profundidad del daño. Por ejemplo, pues uno está viendo cuando se llega al paciente, pues ve nada más un área muy pequeña, pero no se puede ver a simple vista qué tanto avanza o cómo entró, qué tipo de descarga fue, y entre más va profundizándose, creo que se abre más o algo así. O sea, como que no es directa, se hace como ahí en la imagen izquierda, ahí se veía como en forma de triángulo que va agrandándose. A ver, ya. Pues aquí sería cómo serían los pasos de cuando hay una descarga eléctrica. Aquí la corriente eléctrica pues atraviesa la piel, es el primero, viaja a través de los nervios y los vasos sanguíneos, provocando lesiones por los tejidos donde pasa, altera la producción de ATP y AMP, altera la bomba de sodio y potasio y alteración de la cascada de la coagulación. También consume completamente y produce radicales libres, produce tromboxanos y provoca pues, trombosis e isquemia. Aquí sigue. Existe una clasificación clínica, que la lesión directa o quemadura eléctrica verdadera, quemaduras por arco eléctrico o quemaduras por llama.
En el cuadrito ahí dice es 1 miliampere, creo. Es que es escasamente perceptible. De 16 miliamperes. Una máxima corriente en promedio puede a un hombre soltar el... ¿Qué sé? No lo entiendo. No sé qué sería. Intacto. Bueno, no lo entiendo eso. Ok. Las lesiones o cambios específicos en diferentes órganos. En el sistema cardiovascular puede provocar necrosis al miocardio y arritmias. En la piel, pues eritema local o carbonización total. En extremidades provoca isquemia, edema vascular, necrosis y amputación. En sistema nervioso, colocaciones neurológicas. En el 67% cualquier quemadura, el 29%. En lesión de médula de C4 a C8, convulsiones o coma prolongado. En el sistema respiratorio, pues ya lo había comentado anteriormente, pues puede producir un paro respiratorio, y en algunos otros sistemas, pues también daña a riñones, huesos, ojos y oídos. Aquí sí, please. Ok. En laboratorio y gabinete se realiza la cartometría hemática, electrolitos, nitrógeno, ureico, creatinina y análisis general de orina, concentración de la amilasa, la aminotransferasa de aspartato, aminotransferasa de alanina, fosfatasa alcalina y tiempos de coagulación, así como tipificar su grupo sanguíneo y gases arteriales. Si dicho paciente necesita apoyo ventilatorio o terapia alcalinizante. Se hace un TAC para evaluar el daño intracraneal, resonancia, informa ubicación y cantidad de músculo dañado, y pues los tratamientos que se pueden hacer es la interrupción de la CE y separación del paciente por medios no conductivos, reanimación más coadyuvantes parenterales. Se suministra solución hasta lograr una diuresis de 50 a 100 mililitros por kilogramo por hora en adultos, y de 1.5 a 2 mililitros por kilogramo por hora en niños. Acidosis se administra HCO, 200 a 400 mil equivalentes por hora, para detectar la extensión del daño y posible amputación. La gamografía y biopsia después de 48 horas. Arteriografía, que mide el grado de isquemia, y fluorescencia intravenosa de 15 a 20 miligramos por kilo. Y los procedimientos quirúrgicos son la reanimación y cuidados inmediatos, y cobertura de heridas y reconstructivas, creo que dice en el número 3. Y sí, los problemas de reconstrucción, pues esto las cicatrices hipertróficas y queloides son tal vez las dos secuelas más frustrantes de las heridas por quemadura, tanto para el paciente como para el terapeuta, quien debe afrontar un problema por el que no hay todavía una solución específica o definitiva, que es que estamos viendo ahí, que es la deformidad del tejido. Y aquí sigue. Rehabilitación. Los avances en la reconstrucción, rehabilitación y apoyo psicológico de pacientes que sufren quemaduras graves han dado por resultado mejoría en la supervivencia y disminución en tiempo de hospitalización. Los efectos físicos y fisiológicos de las quemaduras son potencialmente invalidantes,
por lo que se debe iniciar un programa intensivo de rehabilitación tan pronto como sea posible a fin de contrarrestar estos efectos. Y pues ya, sería todo por nuestra parte. Y pues ya, le toca al doc. Bien, muy buenas tardes. Entonces, ¿qué es una quemadura de primer grado? ¿Cuál es el síntoma y el signo cardinal? ¿Sí me escuchan? Es la lesión eritematosa seca y dolorosa. Ok, entonces hay eritema, ese es el signo, y el síntoma, hay dolor. ¿Y cuál es de tercer grado? ¿Cuál es el síntoma y el signo? Son preguntas de examen. Es una lesión seca, deprimida e insensible. Es una lesión que lleva todas las capas de la piel, ¿sí? Y que no hay dolor. Correcto. Bien. Todas las quemaduras de segundo grado y que no a los 21 días no cicatricen, tienen que llevarse a quirófano a debridar. Todas las de tercer grado se llevan a debridar. En las de segundo grado que se desbrida, generalmente se pueden aplicar parches, como ya dijo el compañero. Pueden ponerse parches hidrocoloides, parches de alginato, o sobre todo el Cheroform, que es el que más se utiliza. Si no tienen nada de eso, pueden ustedes aplicar un ungüento que es la sulfadicina de plata, ¿sí? Pero esos pacientes, cuando la quemadura de segundo grado afecta más de un 15%, lo ideal es meterlos a quirófano y a lavarlos con abundante solución fisiológica, ¿sí? Generalmente no utilizamos el Isodine, utilizamos jabón de preferencia. Y hay que vigilar en los pacientes de segundo grado y tercer grado que no vaya a haber complicaciones, sobre todo en los miembros, un síndrome compartimental. El síndrome compartimental se edematizan los tejidos y comprometen los vasos sanguíneos y los nervios, produciendo así que no llegue circulación a las partes periféricas, por lo cual hay que hacer una fasciotomía, ¿sí? O sea, quitar las escaras, ¿verdad? Que haya para que así tratar de quitar la compresión. Todos los pacientes que lleguen a urgencias con un grado moderado o severo, generalmente se deben de tomar exámenes de laboratorio, deben vigilar la vía respiratoria, sobre todo todas las quemaduras pueden presentar quemaduras de vías respiratorias, hay que vigilar que esté quemado, que pueda respirar bien, ¿sí? Y generalmente se canaliza, se toman muestras de laboratorio, su biometría, su química sanguínea, su grupo IRH, y esos pacientes, y un examen de orina. Y esos pacientes hay que vigilarlos. Todos esos pacientes, generalmente, si está comprometido, más de que es grave, hay que meterles un antibiótico, generalmente les ponemos dicloxacilina. Esos pacientes hay que ponerles algo para el dolor, generalmente les ponemos tipo narcótico, opioides, ya sea Temgesic, ya sea Novain, morfina, y si no hay pues les ponemos ya sea ketorolaco con tramadol.
Hay que vigilar en esos pacientes, o sea, no solamente el problema respiratorio, hay que vigilar sobre todo cómo están orinando, que no vayan a caer en una insuficiencia renal. Acuérdense que hay una pérdida de líquidos, ¿verdad? Porque no tienen la piel, entonces va a perder líquidos. Esos pacientes, cuando lleguen, la solución que usamos es Ringer lactato o solución Harman. Usamos la fórmula de Parkland, que es de 4 mililitros por kilogramo de peso, y se pone desde el momento en que se quemó. Si tiene 8 horas que se quemó, ya son 8 horas que vamos atrasados, y hay que meterles una carga al llegar. Siempre los pacientes hay que mantener, ¿verdad?, cómo está el balance de líquidos, ¿sí? Esos pacientes hay que meterlos a quirófano cuando hay que debridar y valorar cuándo se empiezan a poner los injertos. Si no tenemos injertos, todos los injertos sintéticos que comentaron nos pueden ayudar bastante, ¿sí? Porque si hay una área muy grande, entre más rápido le pongan el injerto, menos infección vamos a tener, ¿sí? En el riñón hay que vigilar, sobre todo en las quemaduras eléctricas, porque las quemaduras eléctricas producen quemaduras de músculo, y esos músculos, tejido musculoso se va al sistema y puede producir obstrucción del riñón. Hay que vigilar bien, ¿sí? ¿Cómo vas a clasificar las quemaduras? Por la tabla de los 9, ¿sí? Siempre la tabla de los 9, es como la vas a clasificar, ¿sí? Hay que ver las complicaciones. Todos los pacientes quemados también pueden tener úlceras por estrés, que se llama úlcera de Curley. Hay que darles a esos pacientes también vigilar que cuando cicatricen no formen contracturas de las cicatrices, o pueden formar úlceras de las cicatrices como la de Majorling, que es úlcera de los quemados, ¿sí? Yo creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría recordar el antibiótico que se utiliza para las infecciones? Generalmente utilizamos diclofosfilina. Gracias. Sí. Acuérdense del estafilococo que se encuentra en la piel. Todos los pacientes hay que protegerlos con omeprazol, ¿verdad? Para evitar las úlceras de Curley. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No se escucha bien la pregunta. ¿Me puedes repetir? Sí, va a depender. Acuérdense que los pacientes, o sea, primero los vas a tener en ayuno, y esa quemadura puede producir, esos pacientes hay que nutrirlos, porque si los dejas en ayuno mucho tiempo, te van a caer en una acidosis, ¿sí? Por las zonas. Entonces tienes que vigilarlos también eso, tienen que darle iniciar la nutrición. Si el paciente no puede comer porque la quemadura fue tipo respiratoria o fue una quemadura por ácido clorhídrico o ácido muriático, o por una cosa que tenga quemaduras a nivel del esófago, hay que utilizar, sobre todo después de que ya establecieron las cargas,
hay que ponerles nutrición, puede ser nutrición de tipo parenteral. Si el paciente no tiene quemaduras en la vía digestiva, iniciar la vía digestiva es lo más apropiado y más pronto, ¿sí? Y se le puede pedir gasometrías para estar vigilando el estado que se encuentra el paciente. Dentro de los exámenes te van a pedir como la biometría, la química sanguínea, electrolitos, un examen de orina, pueden pedir ustedes también la gasometría y vigilarlo. Incluso si necesita esos pacientes, tienen problema para respirar, pueden ustedes estar poniendo oxígeno a 3 litros por minuto. ¿Sí? ¿Pregunta otra? ¿Es todo? Bueno, recuerden que tienen que mandarme 10 preguntas cada uno del tema de los que dieron, los que dispusieron el tema. Y en la próxima semana es el examen. Ustedes me escogen el día y la hora, ¿correcto? Bueno, muchas gracias. Que tengan bonito día. Sí. Gracias. Hasta luego.